Bueno, pues bienvenidos todos al último seminario del 2025. Primero voy a pasar las hojas de las firmas para que no se escape. Vale, pues hoy el seminario corre a cargo de Laura Gisela Díaz Montalvo, que pertenece al grupo de Patologías Crónicas e Investigación en Cirugía. El título del seminario, a ver, vamos a quitar esto de aquí. Aquí. Avances en el estudio de los mecanismos inmunológicos y epigenéticos asociados a la eficacia de la inmunoterapia SLID-PRU-P3 en pacientes alérgicos a melocotón y otras NSLPS. ¿De verdad que no podéis hacer los títulos más cortos? Vale, pues Laura es graduada en biotecnología y máster en medicina regenerativa y terapias avanzadas por la Universidad CEU San Pablo, becada en el Departamento de Análisis Farmacéutico de TU Leuven en Lubania, Bélgica, mediante el programa Erasmus+. Realizó las prácticas y el trabajo fin de máster en el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología, CNB. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en investigación biomédica por la Universidad Complutense de Madrid en el grupo de investigación en diagnóstico y tratamiento de enfermedades alérgicas del Área 5 del IRICIS y Servicio de Alergia del Hospital Ramón y Cajal, dirigido por la doctora Belén de la Hoz Caballero, conjuntamente con la unidad de microarrays del IRICIS dirigida por el doctor Javier Martínez. Laura, todo tuyo. Vale, buenos días, yo soy Laura Gisela Díaz Montalvo y voy a presentar los avances del estudio de mecanismos inmunológicos y epigenéticos asociados a la eficacia inmunoterapia SLID-PRU-P3 en pacientes alérgicos a melocotón y otras LTPs. Vale, primero quería recalcar qué es la alergia, siendo esta una reacción exagerada del sistema inmunitario ante sustancias que a priori son inofensivas. Y destacamos que actualmente el 25% de la población mundial tiene algún tipo de alergia, es decir, 2.000 millones de personas a nivel mundial. Nosotros nos centraremos en qué es la alergia alimentaria, que son reacciones adversas a alimentos, siempre y cuando tengan una patogenia inmunológica comprobada. Es decir, que no depende de la dosis, sino de la susceptibilidad de cada individuo. Se puede producir a través de la ingestión, de la inhalación o por el contacto. Ese tipo de reacciones son las tipo 1 o inmediatas, que se caracterizan porque están mediadas por la IgE. Esta reacción se caracteriza porque tiene dos fases, una que es la desensibilización y la otra que es la efectora. En esta fase efectora, lo que va a pasar es que los mastocitos van a liberar mediadores, como son las histaminas, triptasas, prostaglandinas y leucotrienos, donde se va a dar la clínica de una reacción alérgica. Bien puede dar un angedema, picor, enrojecimiento, secreción nasal o salival o incluso crisis de asma, y en casos muy graves un ataque anafiláctico. Actualmente, para el diagnóstico de alergia a alimentos se puede hacer in vivo e in vitro. Nos centraremos primero en las técnicas in vivo, en las cuales están las pruebas cutáneas prick test, que nos van a dar información inmediata de la presencia de la IgE, y por otro lado tenemos la provocación oral controlada, que es la prueba gold estándar, donde al paciente se le va a administrar el alimento y se va a ir incrementando poco a poco. Sin embargo, es la mejor prueba, pero la más peligrosa, costosa y requiere muchísimo tiempo. Como pruebas complementarias, también tenemos el diagnóstico in vitro, donde hay una determinación de IgE específica en sangre a través de Immunicap, Multiplex, que son técnicas que permiten determinar la sensibilización de anticuerpos IgE específicos en la sangre. Actualmente también existen nuevas técnicas in vitro que tratan de evitar la provocación oral controlada que puse anteriormente y mejorar el diagnóstico y la seguridad del tratamiento, como puede ser desactivación de basófilos o TAP por citometría de flujo, que lo que va a evaluar es la presencia de los mecanismos, los marcadores de activación CD63 y CD203T tras la estimulación de las células por parte de un alérgeno, además de los microarrays de péptidos, que podemos determinar también en ellos la presencia de anticuerpos IgE e IgG4 en su red de pacientes frente a los péptidos que nosotros hemos seleccionado. Actualmente, el 11,4% de personas que acuden a la consulta de alergia tiene alguna alergia alimentaria, de los cuales el 76,6% son alérgicos a vegetales y de estos el 25% exclusivamente están sensibilizados a las LTPs, siendo las LTPs el detonante de la alergia en toda la cuenca del Mediterráneo. Y cabe destacar que es más frecuente en población adulta. ¿Qué son las LTPs? Las LTPs son proteínas de transferencia de lípidos no específicas, es decir, que son capaces de transportar lípidos y otras grasas a través de la membrana celular vegetal. Actúan como sistema de defensa localizándose en la piel de frutas o en la cubierta de vegetales y son los alérgenos más importantes dentro de la familia de las rosáceas y de los frutos secos.
Dentro de las LTPs vamos a destacar el papel de PRUP3. PRUP3 es una proteína que es el principal alérgeno del melocotón, debido a que el 40% de los individuos que son alérgicos al melocotón están sensibilizados o tienen IgE frente a PRUP3. Por lo tanto, PRUP3 va a ser considerado el sensibilizador primario. Es capaz de dirigir la respuesta inmune de las LTPs contra otros alimentos, ¿vale? Por lo tanto, los pacientes alérgicos al melocotón pueden ser alérgicos al resto de alimentos también que tengan LTPs. ¿Qué características tienen las LTPs? Que son muy resistentes, tanto a altas temperaturas, digestión enzimática, pH ácido o proteólisis. Esto lo que hace es que son capaces de atravesar la barrera gastrointestinal y desencadenar la secreción de IgE, provocando reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, como las que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, provocan reacción alérgica. Vale, como cofactores que incrementan la gravedad de la respuesta a las LTPs existen los AINES, la lactancia o el embarazo, la ingesta de bebidas alcohólicas o incluso hacer ejercicio. Estos cofactores provocan que del 20 al 45% de las reacciones alérgicas a LTPs sean sistémicas aún más graves. Actualmente existe una inmunoterapia, que es un tratamiento para la alergia al melocotón. Es una vacuna sublingual de melocotón llamada SLIT-PRUP3, que contiene un extracto purificado de piel de melocotón con un contenido muy alto en PRUP3. ¿Qué va a hacer esta vacuna? Va a mejorar la tolerancia al melocotón y va a frenar la aparición de nuevas sensibilizaciones a otras LTPs, ¿vale? Sin embargo, inicialmente era uso exclusivo para la alergia al melocotón, pero en estudios previos se ha podido comprobar que apuntan a una posible eficacia frente a otras LTPs de frutas y verduras, lo que nos lleva a plantearnos un estudio que es prospectivo observacional longitudinal con una intervención terapéutica. Queremos intervenir a 60 pacientes, 10 de ellos controles. Como criterios de inclusión tenemos que tengan de 12 a 65 años de edad, alérgicos a melocotón y a nuez, cacahuete, avellana o manzana, y además como criterio de exclusión tenemos que no hayan tenido un tratamiento previo durante los últimos 5 años a ninguna inmunoterapia con PRUP3, durante un tratamiento que sería de 1 año. El estado actual del estudio, tenemos reclutados en el Ramón y Cajal 21 pacientes, de los cuales 7, que podemos ver en verde, son los que han finalizado ya el estudio. Por otros hospitales, como la Fundación de Alcorcón, tenemos solamente 2 pacientes, del 12 de octubre tenemos 3 y de la Clínica Navarra tenemos 10. Uno de ellos ha tenido que salir del estudio. Como nuestra principal hipótesis, tenemos que tras un año de tratamiento, la inmunoterapia SLIT-PRUP3 será eficaz a melocotón y a otros alimentos como cacahuete, nuez, avellana o manzana. Por lo tanto, nuestro objetivo principal del estudio va a ser estudiar la eficacia de un año de tratamiento en pacientes con inmunoterapia, considerando como eficacia tolerar o parcial o completa, del alimento causante de los síntomas. Y luego pasaríamos a cuáles son nuestros objetivos específicos. Nuestro primer objetivo específico va a ser describir cuál es el patrón de reconocimiento de los epitopos lineales de LTPs gracias a IgE y la IgG4 mediante microarrays de péptidos, donde nosotros en el laboratorio vamos a imprimir microarrays de péptidos de 20 aminoácidos solapantes y 3 aminoácidos de los principales LTPs que vamos a estudiar, que serían PRUP3, ARH9, TRUP-R3, CORA8 y MALD3. El vídeo. Vale, primero, sí. ¿Qué es un microarray? Hay 2 vídeos, luego si ponemos el otro. ¿Qué es un microarray, no? Un microarray es una matriz de biomoléculas inmovilizadas en un soporte que permite una medida ultra sensible y simultánea de cientos de analitos en una pequeña cantidad de muestra. Aquí podemos observar cómo el robot que tenemos en el laboratorio está imprimiendo estos microarrays en una placa de P96. Y en el vídeo aquí abajo se va a ver cómo va a caer esta gotita, vemos cómo van imprimiendo y cada uno de esos puntitos serían péptidos que nosotros vamos a poder detectar en nuestro sistema. Ahí vemos cómo imprimen, por ejemplo, varios a la vez. Y todo esto también lo podemos personalizar según lo que queramos imprimir, ¿vale? Bueno, si no lo pasamos, si lo paso se quita. Vale, sí, vale. Una vez que hemos impreso, como hemos visto anteriormente, el microarray, lo que vamos a hacer en un cristal, en este caso, también se puede imprimir en cristales, en membranas o en placas, ¿vale? Sin embargo, en este caso, que va a ser en un cristal, vamos a hibridar, es decir, poner en contacto el suero del paciente, tanto antes como después de la inmunoterapia, en estos arrays, lo que nos va a permitir evaluar el patrón de reconocimiento de IgE y IgG4 de pacientes fetopos de los LTPs. Por otro lado, como nuestro segundo objetivo específico, tenemos determinar la capacidad de los péptidos de reconocimiento de IgE
para activar basófilos in vitro mediante un test de activación de basófilos microarray y por citometría, donde inicialmente antes de la inmunoterapia esperamos una activación por parte de los basófilos. Por otro lado, también queremos la proliferación de los linfocitos T y la estimulación de liberación de citoquinas TH1 TH2, donde también esperamos una alta proliferación de estos linfocitos y una respuesta TH2 inflamatoria. Sin embargo, después de la inmunoterapia, lo que no queremos, o no esperamos por lo menos, es que haya una activación por parte de Pero ya he hecho y el por mínimo. parte de los Después linfocitos de- T. Sí. Esperamos un Para hacer aumento más de la cosas. respuesta TH2, que es inflamatoria. Sí. Sí, sí. ¿Sí, a todos? Ah, Creo. ya. Vale. Vale, relacionado con el test de activación de basófilos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en el laboratorio tenemos una línea celular que se llama RBL 3025, que se caracteriza porque es una línea de basófilos de rata que están modificados genéticamente y en su membrana son capaces de expresar, como se ve aquí, el receptor de IgE humano. Por lo tanto, estas células las pondremos en contacto con el suero de nuestro paciente. Lo que va a hacer es que la IgE del paciente se va a unir a estos receptores y este complejo quedará incubándose alrededor de unas 16 horas u overnight. ¿Vale? Una vez tenemos el complejo, lo que vamos a hacer es ponerlo en contacto con un array que hemos impreso previamente, como hemos visto, en una placa P96 de pocillos de cultivo celular. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues al reconocer el basófilo, el alérgeno a través de la IgE del paciente, la célula se va a activar. Y una vez activada va a expresar en su membrana CD66, que es un marcador de que el basófilo pues, activado ya desgranulado. Por lo tanto, el CD66 se ha reconocido por anticuerpos secundarios y lo que va a hacer es emitir fluorescencia. Y lo que vamos a ver nosotros es esto de aquí. Aquí podemos ver péptidos, aquí se ven y con células activadas que se han unido y han sido reconocidos por las IgE del paciente. Por lo tanto, la IgE del paciente es capaz de activar basófilos al reconocer estos péptidos. Como tercer objetivo específico, lo que tenemos son los cambios, queremos medir los cambios inmunológicos, bueno, y epigenéticos asociados a la inmunoterapia a través de la expresión de microRNAs circulantes y mitigación de promotores relacionados con respuesta TH1 y TH2. Bueno, y una vez explicado todo esto, vamos a ver cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento. Actualmente tenemos, relacionado con nuestro primer objetivo específico, hemos enviado el suero, como hemos dicho, de pacientes, tanto antes como después de la inmunoterapia, y nos ha permitido observar el patrón de reconocimiento de IgE e IgG4 frente a péptidos del EDPs. Lo hemos hecho para IgE, como nos sale en color verde, y para IgG4 en color rojo. Esto lo hemos desarrollado para los 7 pacientes de Ramón y Cajal que han terminado la inmunoterapia y los cuales, al hacer el array y al cuantificarlo, hemos podido desarrollar estos heatmaps de aquí. Aquí, bueno, podemos observar que son los 7 pacientes, vale aquí abajo, y todo esto son los péptidos de las 5 LTPs que estamos estudiando. Sin embargo, aquí es muy complicado de ver, por lo tanto, nos centrar únicamente en uno de los péptidos, y por lo tanto, bueno, de las proteínas, que es PRUP3 de melocotán. Vale, a ver. Aquí podemos ver más simplificado cómo es un heatmap frente a los péptidos de PRUP3 y cuáles son los pacientes que han terminado el estudio y hemos hibridado. Que podemos ver de manera general que la IgE tras la inmunoterapia aumenta tanto en intensidad como en reconocimiento en la mayoría de los pacientes. Podemos ver un claro ejemplo es el paciente número 4, donde podemos ver que antes de la inmunoterapia en color rosa hay activación de la IgE y en azul podemos ver que aún hay más intensidad en más péptidos todavía. Y también podemos ver un claro ejemplo de que esta persona ha tolerado, en este caso, cacahuete y melocotón. También tenemos gente que ha terminado la inmunoterapia y no ha terminado de tolerar los alimentos, pero también van a seguir un año después en seguimiento, por así decirlo. ¿Vale? Y podemos, lo mismo, lo que hemos realizado para la IgG4, también podemos llevar un patrón bastante parecido en el que la IgG lo que va a hacer es aumentar también tanto en intensidad como en la mayoría de los como en el reconocimiento de péptidos en la mayoría de los pacientes. Por otro lado, respecto al TAP microarray, lo que hemos hecho ha sido imprimir estas dos matrices y de los 7 pacientes pre y post inmunoterapia les hemos puesto en contacto su suero con las células como anteriormente y vamos a ver si estos basófilos han activado o no. Podemos observar que pre-inmunoterapia los pacientes reconocen los basófilos activados por los pacientes, por la IgE de los pacientes reconocen estos péptidos y aquí vemos que hay menos reconocimiento de péptidos e incluso menos intensidad. Por ejemplo, esta secuencia de aquí pertenece a PRUP3 y aquí podemos ver que prácticamente casi desaparece en este paciente. Lo que quiere decir es que los basófilos
hay una disminución general de la actividad de los basófilos tras un año de tratamiento. Por lo tanto, las células reconocen menos péptidos. También se puede observar en varios pacientes que les ocurre lo mismo. Antes de la inmunoterapia tienen más intensidad y más reconocimiento y después hay tanto menos intensidad como menos reconocimiento de péptidos. Igual también aquí en PRUP3 y sobre todo también en PRUP3. Bueno, para asegurarnos que lo que se ha unido a ese array son células activadas, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una inmunofluorescencia, que lo que va a hacer es verificar la activación de los basófilos con el suelo del paciente y el reconocimiento y la unión de esos péptidos. Podemos ver en color azul los núcleos de los basófilos, en color rojo el CD63, que como recordamos nos indica que el autólogo es activado porque se ha unido a la IgG del paciente y a los péptidos, y aquí podemos ver el MERS, lo cual corresponde a nuestras células y a nuestros péptidos, por lo tanto estamos verificando que los basófilos activados reconocen estos péptidos. En referencia al objetivo específico de cambios epigenéticos y asociados a la inmunoterapia, podemos ver un aumento de la expresión de los microRNAs 21, 27, 126A, 146A y 193 en más de la mitad de los pacientes tras la inmunoterapia, que suelen corresponder a la respuesta antiinflamatoria. Por otro lado, no hemos encontrado un patrón relacionado con la inmunoterapia frente a los microRNAs 106 y 145, pero vamos a seguir investigando con más pacientes y con más N para ver si encontramos esta correlación. Por lo tanto, próximamente continuaremos con los estudios en análisis de pacientes que terminan inmunoterapia, microarrays de péptidos, microarray y microláminas circulantes, y se están poniendo a punto técnicas como el TTL, que es el test de transformación lipocitaria, y la metilación de promotores. Estos serían los grupos que están involucrados en este proyecto y muchas gracias por la atención. Y ahora muy brevemente voy a explicar un poquito del proyecto que estamos comenzando, que espero que os guste, ¿vale? Muy poquito, un par de diapositivas nada más. Vale. Sí, pero un poco mejor. ¿Sí? Ahí está. Vale, pues actualmente en el grupo de algología hemos empezado con otro proyecto que está relacionado con el programa Fortaleza, ¿vale? Que trata sobre la búsqueda de biomarcadores que optimicen el diagnóstico de las relaciones de hipersensibilidad a través de anticuerpos monoclonales, perdón. Estos serían los grupos que están trabajando actualmente en el proyecto, ¿vale? Y lo que pasa es que nos hemos encontrado con una necesidad clínica no cubierta. Actualmente existe un aumento en la utilización de fármacos anticuerpos monoclonales en número y en diversidad de patologías, como son cáncer, enfermedades inflamatorias y reumatológicas. El manejo terapéutico de anticuerpos monoclonales supone un gran reto, y esto es debido a que hay un incremento en las reacciones alérgicas en el 10% de los pacientes, cuyo abordaje diagnóstico y decisión terapéutica son muy complejos por la falta de biomarcadores. Por lo tanto, existe actualmente la necesidad de conocer los mecanismos inmunológicos responsables de la falta de eficacia en clínica frente a estos anticuerpos monoclonales. Por lo que nosotros hemos propuesto una plataforma integral de monitorización de tratamiento con anticuerpos monoclonales, en el cual se quiere hacer un seguimiento a pacientes tratados con estos anticuerpos monoclonales a lo largo del tiempo, bien para observar si ha habido una pérdida de eficacia y recomendar un tratamiento alternativo, o por otro lado se han desarrollado algún tipo de reacciones de hipersensibilidad, en el cual entraría un estudio alergológico. En este caso, en el servicio de alergología lo que se haría sería una prueba cutánea, provocación controlada, y nos pasarían muestras al laboratorio de microarrays, donde haríamos estos protocolos, como un microarray de IG y IgG4, un TAP, que es un test de activación de basófilos de microarray que hemos visto anteriormente, un TAP por citometría, activación por el complemento y citoquinas. Algunos de estos pacientes tratados con anticuerpos monoclonales, al pasar a utilizar un biosimilar, desarrollan tipos de reacciones de hipersensibilidad. Este es un caso muy común y se ha visto últimamente en el tocilizumab, donde hemos podido ver que varios pacientes, al ponerse en contacto, utilizan el tocilizumab normal, que se llama Roactemra, a ver si vemos, y al pasarse al biosimilar tienen reacciones de hipersensibilidad. En este caso, por ejemplo, el paciente 2, podemos ver como Roactemra, al realizar una citometría de flujo, no tiene una reacción, no estimula los basófilos del paciente. Sin embargo, al utilizar el TIENE, que es el biosimilar del tocilizumab, vemos que hay cierta activación, hasta un 80 o más % en varias concentraciones. Esto lo podemos observar en la citometría. Primero, para explicarlo, vamos a centrarnos aquí arriba a la izquierda,
en cómo se vería la sangre humana en una citometría de flujo. Aquí podemos observar los linfocitos, monocitos y granulocitos, varios grupos celulares. Nosotros nos vamos a centrar en los granulocitos, por lo tanto abriremos otra ventana donde veremos el grupo de los granulocitos. Sin embargo, queremos ahora únicamente aislar basófilos y eosinófilos. ¿Cómo lo haremos? Por CCR3, ya que estos lo activan en su membrana. ¿Cómo diferenciamos estas dos poblaciones? Porque los basófilos tienen mucho menos complejidad, entonces podemos observarlos aquí a la izquierda, y los eosinófilos, como tienen mucha complejidad, están a la derecha. Una vez hemos localizado la población celular que nosotros queremos, es decir, los basófilos, abriremos una tercera ventana, que es esta de aquí, ¿vale? Y lo que podemos observar es los basófilos activados de los no activados, diferenciándolos por CD63. Si el basófilo expresa este CD63 en su membrana, estaría activado, y si no lo expresa, pues no estaría activado. En este caso, como es el control negativo, veremos que el 97,91% de los basófilos no están activados porque no expresan CD63. Sin embargo, en el control positivo podemos observar que el 96,12% de los basófilos sí que están activados. Ahora, una vez hemos entendido que es lo que estamos buscando, pasamos a ver los resultados del paciente. En este caso, este paciente con tocilizumab, vamos a ver que no es capaz de estimularse los basófilos al ponerse en contacto con el fármaco. Sin embargo, con el TIENE, que es el mismo fármaco pero biosimilar, vemos que es capaz de aumentar en un 94,95%. Eso también llama la atención porque hay otros pacientes que han desarrollado también reacciones de hipersensibilidad a los dos fármacos, como se puede observar en este caso. Aquí podemos observar un 76% de activación y aquí era un 75% de activación. También tenemos casos como el anterior, que el Roaccutembra, el tocilizumab normal, no le estimula y luego el TIENE también sí. Y aquí podemos mostrar los controles negativos principalmente, que como vemos no activa ningún fármaco. Una vez, aparte de la citometría del flujo que estamos realizando, también estamos poniendo a punto técnicas relacionadas con el microarray, en este caso para la detección de IgE, donde se han impreso en los cristales los anticuerpos monoclonales y los biosimilares, para detectar las IgEs de los pacientes. Por otro lado, también se quiere hacer esto con IgG relacionado con los microarrays. Sin embargo, hemos tenido un pequeño problema y es que los anticuerpos de revelado, los secundarios, son capaces de detectar los fármacos monoclonales, porque como tiene una región humanizada, se va a revelar todo y podemos ver, por ejemplo, un exceso de intensidad. Para evitar esta reacción cruzada, lo que hemos hecho va a ser bloquear con proteína G para evitar que se pueda ver reacciones cruzadas, y en caso de que no consigamos el bloqueo completo, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a coger los anticuerpos monoclonales, los fármacos, lo que vamos a tratar con proteasas, cortaremos la región FC, lo vamos a purificar por columnas y obtendremos únicamente la sección FAB. Y esa sección FAB va a ser la que pongamos en el array. La imprimiremos únicamente esa región y así nos quitamos de bloqueos de uniones específicas. Y bueno, actualmente estamos trabajando en este proyecto, acabamos de iniciar, ya hemos iniciado todas las citometrías, poco a poco iremos poniendo a punto el resto de técnicas y os esperamos poner al día próximamente. Estos son los grupos de trabajo que estamos trabajando actualmente y muchísimas gracias por la atención. Te has dado permiso, pero el resto de la gente no.